Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ciencia y Realidad. Continuamos conversando sobre temáticas científicos sociales con respecto o en medio de la pandemia de COVID-19. Entonces, el día de hoy invitamos a la doctora Dolores Camacho Velázquez porque ella tiene un artículo que se publicó en la revista Cuadernos del Sur en el número 50 con el título El campo y la crisis agroalimentaria, reflexiones ante el COVID-19 desde una realidad chiapaneca. Pues bien, ella hace una serie de planteamientos básicamente de carácter respecto a la política agropecuaria o política del campo en México, particularmente en Chiapas. Y bueno, Dolores, entre tus planteamientos nos escribes sobre dos políticas federales actuales en medio de la llamada cuarta transformación, pero además atravesada por la coyuntura de la pandemia. Pues me gustaría que nos pudieras platicar sobre los planteamientos generales que haces, pero también tus de investigación respecto a pues, los alcances seguramente que están teniendo estos dos programas, que nos pudieras hablar de estos dos programas federales que tú analizas en el contexto del campo chiapaneco. Pues adelante y bienvenida como siempre. Gracias Karina, gracias por la invitación. Pues sí, es como comentabas, este artículo lo publicamos a principios de año, fue escrito a principios de año y obviamente ahorita estamos al final y seguramente habrá nuevas cosas que no incluimos acá. Pero bueno, en términos generales se mantiene, ¿verdad?, la posición que tenemos en este documento. La idea, como tú mencionaste, de escribir sobre estos temas es porque estábamos viviendo la crisis de la pandemia y estábamos viendo una serie de cambios en la forma de pensar y en los comentarios que hacíamos todos en el medio urbano y en el medio rural, pero sobre todo nos llamó la atención, creo, a todos los que trabajamos en el medio rural, que la gente del campo estaba como reflexionando sobre su vida misma en el campo, ¿no? Yo lo que planteo en este artículo es se puede decir, una reflexión de mis seguimientos que he hecho a lo largo de muchos años de investigación en Chiapas, en algunas regiones de Chiapas, donde como todos sabemos es un estado que a pesar de lo que se dice ahora sigue siendo un estado rural, ¿no? Donde hay una gran cantidad de ejidatarios, de campesinos, de comuneros, de indígenas, es decir, una amplia población, una amplia cantidad de población que habita todavía las zonas rurales. Los datos nos indican que ha cambiado la estructura de la ocupación en Chiapas de los 90 a estos años. Tenemos un cambio importante donde el sector terciario es ahora el que predomina, digamos, en términos duros. Sin embargo, lo que podemos ver, como sucede yo creo en todos los lugares rurales, es que la población, aunque se ha ido, ha dejado el campo por diferentes circunstancias y sobre todo, como menciona en el artículo, porque a raíz de las políticas que se implementaron en los 90, finales de los 80, principios de los 90, con lo que llamamos el neoliberalismo, pues dejó al campo en segundo lugar, ¿verdad? Ya no fue importante para el gobierno de México, como de muchos otros países, porque se pensaba que lo importante era asegurar la alimentación de la población, y esto debería hacerse en términos económicos, es decir, que se produjera los alimentos donde fuera más barato hacerlo, y aquellos donde fuera más caro, pues debían de comprarse, ¿no? Esta idea que tenemos de que hay que localizarse las actividades económicas dependiendo de dónde sea más productivo. Chiapas, que era un estado productivo, sobre todo de granos básicos, maíz, frijol, arroz en algún tiempo, vimos cómo descendieron el número de productores a raíz de estas políticas donde ya los subsidios al campo desaparecieron. Recordemos que esos subsidios eran sobre todo en semillas para el maíz, el frijol, en fertilizantes, en precios de garantía, es decir, los campesinos sembraban y sabían que tendrían un ingreso por ello. Eso hizo que algunas regiones de Chiapas fueran de las más productivas en aquellos años.
con la llegada de estas políticas hubo todo un proceso de exclusión donde únicamente se beneficiaron aquellos que realmente eran productivos en términos de competitividad, ¿verdad? Lo cual lo determinó, pues obviamente, el sector productivo de Estados Unidos con la firma del TLC, que es a partir de ahí que obviamente la producción campesina en México pues tenía costos más altos, si consideramos costos incluyendo la fuerza de trabajo, que como sabemos en el mundo campesino la fuerza de trabajo no se considera entre los costos, ¿no? Cuando les preguntamos a los campesinos cuánto gastaron para producir una tonelada de maíz, pues solo cuentan lo que gastaron realmente, no cuentan su trabajo. Pero bueno, en términos económicos y del TLC, eso era importante. En síntesis, lo que pasó después de estos años de implementar estas políticas neoliberales de competitividad, donde muy pocos pudieron hacerle frente, es un vaciamiento, como le llamaron algunos. Yo no estoy tan convencida de llamarle así, pero bueno, así se ha conocido, del campo chiapaneco, donde la mayoría de los jóvenes salieron, se fueron a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, se fueron al norte del país, buscando mejores expectativas de vida, porque se creía, bueno, que el ser campesino pues era una forma, o sea que ya no era lo moderno, ya no era lo actual. Los jóvenes empezaron a buscar otras alternativas para vivir. Sin embargo, a pesar de lo que se comentó en aquellos años, después de las políticas, tanto de la modificación al 27, como de la entrada del TLC, como la falta de estos subsidios hacia el campo, que el campo chiapaneco se iba a vaciar, como le llamaron, vimos que no fue así. Hubo este proceso, sí, de exclusión, donde se empezaron a relacionar aquellos grandes productores con Maseca, por ejemplo, donde los bancos les empezaron a dar crédito, es decir, una diferencia muy grande de lo que había sido la producción del campo chiapaneco. Y se mantuvieron los niveles de producción, se mantuvieron, e incluso en los últimos años se ha incrementado. Lo que también merece un análisis de otro tipo, que no lo hago en este caso, ¿verdad? No es ser el objetivo, sino decir que a pesar de las políticas que se implementaron, la producción se mantiene, que muchos de los campesinos siguieron con su tierra, no lo vendieron a pesar de la posibilidad de hacerlo, porque en el fondo, digo yo, hay una cultura campesina que no es tan fácil de dejarla, a pesar de que muchos jóvenes se fueron. Muchos incluso tenían la idea de irse, obtener recursos, regresar y sembrar otra cosa, ¿no? Sembrar de una mejor manera, más tecnificada. Es decir, todavía había como ese orgullo de ser campesino. Y, y eso me parece que es lo que hizo que se mantengan estos niveles de producción y que todavía podamos hablar de una posibilidad de rescatar el campo, ¿no? Y además un contrasentido, ¿no? Por cómo lo expones, o sea, tú también expones y analizas cómo desde los organismos internacionales como la ONU, como la CEPAL, argumentan la necesidad de la producción agroalimentaria. Sin embargo, hay toda una corriente política neoliberal de dejar de apoyar el campo totalmente, cuando desde los organismos internacionales se estaban pronunciando ya por la necesidad de apuntalar estas producciones. Entonces ahí, ¿tú cómo lo observas? Es interesante cómo tú encuentras que a pesar de todas estas, de ir en contracorriente, los campesinos siguen, si no todos, algunos siguen produciendo. Y en este sentido, pues, ¿cuál sería la perspectiva? O más bien, en medio de la pandemia, algunos habrán regresado, como se argumenta. ¿Qué encontraste tú a raíz de esto? Bueno, primero mencionar que efectivamente, tanto la CEPAL como la ONU han insistido en la necesidad, el peligro, ¿no?, de caer en una hambruna. Pero yo lo que también menciono es que estos organismos también en algún momento, incluso en los últimos tiempos, han insistido en que lo importante es que haya alimentación. Tampoco han procurado de que esos alimentos sean producidos por los propios campesinos en los lugares donde eso es posible. O sea, también ellos lo que buscan es satisfacer los alimentos, no importa quién los produzca, ¿no? Entonces, en este momento hay una crítica fuerte a esta forma de ver
la producción de alimentos, porque pues los alimentos es algo que los campesinos que tienen tierra pueden producir y pueden ser independientes del mercado internacional, que como demuestro en el artículo, impone precios, ¿no? Impone precios que siempre terminan siendo más altos para los campesinos que tienen que comprar ya lo que antes producían. Bueno, entonces es una situación ahí que queda para discutir, que es muy, muy importante de estos organismos, cuál es su papel después de la crisis, ¿no? Que esperemos haya impactado, al igual que impactó en muchas poblaciones. Pero bueno, ¿qué pasó en Chiapas ahora con la pandemia? Yo mencionaba estos dos programas que tú dices que mi idea era ver cómo, si estos programas de la cuarta T que tienen la intención, hasta donde yo alcanzo a leer en sus documentos, de recuperar la vida del campo, de que los jóvenes no migren, de que tengan condiciones de vida mejores en sus comunidades para que puedan, los que quieran, se puedan quedar ahí y no se vayan porque no tienen que comer, porque no hay otra opción. Y entonces Sembrando Vidas se ha anunciado para el sureste como el gran programa que va a resolver esos problemas del campo, al igual que Precios de Garantía, que en el fondo Precios de Garantía es muy parecido a lo que teníamos Precios de Garantía en aquellas épocas, ¿no? 60, 70, que era garantizar a los campesinos un precio justo cuando llega al mercado. Lo cual a mí son temas muy discutidos porque en aquella época que estos proyectos se aplicaron, hubo una corrupción desmedida, que los propios campesinos recuerdan cómo ya nada más llegaban los técnicos y les decían firmen y nos dan una parte y bueno, ya eso también afectó mucho el funcionamiento de esos programas. Ahora existe el temor de que pase lo mismo con estos. Estos programas han sido cuestionados, sí, por especialistas, ¿no? Especialistas del campo. Lo han cuestionado muy fuerte porque se considera que está evitando, que está individualizando a los campesinos, que tienen una tradición, se supone, más comunitaria, porque la idea es que los recursos se les entregue de manera individual. En este momento, cuando sucedió la pandemia, pudimos ver cómo algunos de estos campesinos que habían aceptado los proyectos porque se acostumbraron en la época neoliberal a nada más recibir lo que les dieran, no cuestionaban, solo recibían lo que llegaba y sembraban lo que les decían. Muchos lo aceptaron de esa manera. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que había que cumplir con ciertos requisitos, que había una vigilancia y todo, no ha sido tan fácil, ¿no? Y tampoco ha sido tan fácil como se ha cuestionado, porque pues no es muy fácil modificar lo que ya se tiene acostumbrado a hacer. Es difícil el cambio, rendir cuentas es complicado. Sin embargo, como decía, en el sureste es donde este programa tiene la intención de abarcar la mayor cantidad de campesinos y de indígenas. Y en el momento que yo hice el artículo, incluso ahora, todavía no tengo los datos como para poder decir si está funcionando o no. Todavía falta tiempo para eso. Sin embargo, lo que yo puedo decir después de entrevistar a algunos campesinos que yo menciono en el artículo, es que la pandemia les modificó mucho, les hizo reflexionar su vida, porque algunos tenían dinero, algunos que se dedicaban a producir, no sé, papaya, que es uno de los que yo entrevisté, frutales, que fue lo que se introdujo en los últimos años, decían, bueno, ¿y qué hacemos con las frutas? Todos no podemos comer frutas todo el tiempo, porque con la pandemia se empezaron a cerrar carreteras, ¿no? Se empezó hubo un momento de terror que creo que vivimos todos, donde la mayor parte de la gente se encerró y muy poca gente iba a los mercados y hubo comunidades que cerraron sus carreteras y no dejaban pasar a los que venían de comunidades más atrás, y esto hizo que alguna parte de su producción pues se quedara estancada sin poderlo vender, y decían, bueno, eso no se come. En cambio, las personas que sí tenían maíz, que sí tenían frijol, pues ellos podían vivir algún tiempo sin necesidad de depender del mercado. Entonces, en una primera fase, que obviamente esto es muy preliminar, me pareció muy importante, sobre todo porque lo he oído en otros lados, que la gente empezara a pensar de lo importante que es producir los alimentos, ¿no? Esa reflexión que también, yo trabajo sobre todo en una zona fronteriza con Guatemala, y del otro lado en Guatemala estaban exactamente en la misma situación. Pude entrevistar también vía WhatsApp a algunos líderes de indígenas del otro lado,
Y ellos comentaban lo mismo, que ahora estos migrantes estaban pensando en mandar recursos para producir alimentos, ¿no? Después de lo que había pasado. Entonces, juntando los datos que tenemos de que la producción en Chiapas no ha disminuido, de que muchos jóvenes sí quisieran regresar a su, o sea, no han vendido su tierra porque la tierra les costó, lucharon mucho para obtenerla, no la han vendido. Y estas reflexiones de la pandemia, decía que podía ser como varios elementos que permitieran la recuperación de la vida campesina, ¿no? Si se apoya de la mejor manera posible, si los programas funcionan sin corrupción y una serie de medidas que tenemos que darle seguimiento, pudiéramos hablar de otras formas de vivir en el campo. Que claro, siempre está el reto, como tú lo explicas, ¿no? El reto es cómo este diseño de políticas que pueden tener buenas intenciones, digámoslo así, de impulsar toda la producción del campo en México y del sureste en particular, puede ser con una buena intención, sin embargo, el operar, que es creo en general el reto de las políticas públicas, el cómo se opera de una manera transparente, con rendición de cuentas, además con capacitación y con técnicos que tengan esa cercanía, esa forma de acercarse al campesinado, porque también me parece, y no sé si tú encontraste eso en tus hallazgos o en lo que pudiste observar, es esta gama también de técnicos que también es cierto, se formaron por lo menos en las universidades agropecuarias, que la visión era llevar paquetes tecnológicos, los últimos 20 o 30 años, paquetes tecnológicos industriales. Entonces, ¿cómo cambia la visión de esos técnicos para ahora convertirse a estos programas? Bueno, los de precios de garantía, no sé hasta qué punto ese programa está incorporando la visión de la agroecología o Sembrando Vida, ¿no? Que tanto está pensando en la diversificación, pero pues había toda una gama, una forma de ver el campo como posibilidades de dirigirse al mercado más que otra cosa. Y que esto involucrará paquetes tecnológicos. Entonces, no sé, ¿y tú cuáles son los retos que observas con esta formación de técnicos de las últimas décadas, ¿no? Sí, la verdad, ese es un tema que no hemos escrito, creo, mucho sobre eso. No se ha escrito sobre eso y tienes toda la razón. Una de las quejas más grandes que se han conocido de diferentes partes, justamente de ese choque de visiones entre lo que los técnicos, como dices, tienen y lo que los campesinos todavía mantienen, a pesar de muchos años de hablar de paquetes tecnológicos, pero todavía hay ese conocimiento y esa necesidad, porque ya no solo es el querer, sino la necesidad de regresar a sembrar sin tener que utilizar la gran cantidad de agroquímicos que llegaron a utilizar. Y yo decía necesidad porque no solo es porque están convencidos de que debería de hacerse, sino porque ha subido tanto de precio todo este paquete tecnológico que se le llamó, que ya es imposible que puedan adquirirlo. Gran cantidad de tierras que no se cultivan en Chiapas es porque no tienen los recursos para hacerlas producir, porque ya no producen sin estos paquetes tecnológicos, ¿no? De muchos años que se usaron. En ese sentido, como tú recuerdas, muchas de las demandas de las organizaciones eran paquetes tecnológicos, ¿no? Ya se convirtió así como demandas, paquete tecnológico para el maíz, para el frijol, para todo. Por eso hablaba de que es una situación complicada, que aunque los documentos nos parecen bien de estos programas, Sembrando Vida, que es el que tiene este objetivo, ¿cómo le podríamos llamar? Este reto de lograr tanto que los técnicos entiendan claramente el objetivo del programa, o sea, que no es llegar a tecnificar a una comunidad, sino es llegar a verificar que se cumplan con las normas del programa. Eso yo creo que está siendo la parte más complicada. Se han quejado muchos campesinos de que los técnicos no llegan, de que solo les llevan, incluso de que les están recomendando que utilicen agroquímicos, glifosato, que está prohibido, ¿no? Eso ya está en varios lugares, se ha denunciado de que eso ha pasado, porque pues los técnicos, como dices, están acostumbrados a resolver un problema de esa manera.
fácil, ¿no? En vez de la parte complicada que es ver, bueno, yo no sé nada de cuestiones de sembrar, pero bueno, todos sabemos que hay formas en que los campesinos podían resolver una plaga, una falta de fertilizantes, ¿no? Con los abonos, como tenían, o sea, una forma diferente de producir. Ese creo es el reto, estoy de acuerdo contigo. Y en Chiapas lo que se ha dicho es que hay poblaciones que sí mantienen todavía, sobre todo las indígenas, Ujú. sí mantienen todavía ese conocimiento de cómo hacer una milpa, que es aquí lo que se está haciendo, que en otras regiones de Chiapas ya se ha perdido la mayor parte, ¿no? Las regiones productivas de las que te hablaba, la frontera, la frailesca, aquí tiene muchos años que se implementó la mecanización de la agricultura y la utilización de semillas y de paquetes tecnológicos que ya muy pocos saben lo que era hacer una milpa. Pero bueno, una ventaja me parece de este programa Sembrando Vida es que no pretende que todos los campesinos hagan milpa, sino que aquellos que sí son productivos y que tienen tierras para desarrollar otro tipo de producción, pues también lo hagan, ¿no? Solo con esta idea más de la agroecología, como tú dices, que es, Ya. pues ya no depender del paquete tecnológico. Lo que sí bien dices, yo comparto contigo y creo que lo platicamos en algún momento, por lo que, por tus hallazgos de investigación de cómo la gente productora, los campesinos están revalorando su vida en torno a lo que están produciendo y lo que realmente es importante producir como los alimentos. Yo creo que lo platicamos en algún momento, también del lado de los consumidores y aún en las poblaciones urbanas, creo que se pudo palpar y se pudo observar que a raíz de la pandemia se empezaron a cuestionar cada uno desde sus diferentes ámbitos la posibilidad de cuestionarse lo que se consume como alimento y en dónde se consume y pensar en esta producción local, que tenía que ver con lo cercano, porque tiene que ver con lo sano. Entonces creo yo que sí es un momento, como lo decíamos en alguna conversación, que es el momento de revalorar el campo, ¿no? Para quienes hemos estado cercanos a estos estudios rurales, creo que la pandemia, si bien es cierto, ha representado una crisis muy fuerte en todo el mundo, también puede representar una oportunidad de mirar hacia esas partes que pueden ser el momento de impulsarse como el campo mexicano, más los del sureste que tienen que ver todavía con toda esta dinámica campesina, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí y cómo podría establecerse esa alianza con estos programas de la 4T? Porque al final lo que es cierto, estos dos programas que tú mencionas tienen recursos de gasto público. Entonces creo que es importante de cualquier forma aprovecharlos porque es gasto social. Entonces tendríamos que estar, ¿no? Como pensando en ese aprovechamiento pues más eficiente de esos recursos. No sé qué opinas. Uh-huh. Bueno, con respecto al cambio en la población urbana, me parece que en un primer momento fue determinante, ¿no? Cuando se empezaron a conocer que esta pandemia afectaba sobre todo a aquellas personas con algunos problemas de salud, que sobre todo, como menciona en el artículo, derivados de la obesidad, como la diabetes o la hipertensión. Efectivamente, mucha población urbana se empezó a preocupar por lo que come y por de dónde venían esos alimentos. Sin embargo, mi preocupación ahora es que parece que eso fue algo momentáneo. O sea, la gente que sigue preocupada, yo la veo ya como que ha disminuido. La mayor parte de la población, no sé en otros lados, pero al menos en San Cristóbal, terminó yendo a los supermercados a comprar los alimentos porque se suponía que ahí era más seguro que ir a un mercado, por ejemplo. Y entonces ahí nos encontramos con una serie de cuestiones, ¿no? También para analizar ese comportamiento del consumidor. Yo creo que sí, yo soy positiva en eso, que sí hubo algún cambio, pero que ese cambio no fue todo lo que suponíamos que iba a ser en aquel primer momento que vivimos, ¿no? En el 2020, a mediados del 2020. Lo que es cierto es que en lugares como, yo tuve la oportunidad de comparar esta frontera con Guatemala, lo que pasó allá,
allá sí cerraron los mercados públicos. En Chiapas no se cerró nada, jamás. O sea, las comunidades en algún momento cerraron y entre ellos hubo problemas ahí de límites, ¿no? Pero los mercados en las ciudades no se cerraron. La gente, aquí de los Altos de Chiapas, pudieron seguir llevando su producción al mercado y eso hizo que la gente, mucha, empezara a comprar también en el mercado. En Guatemala se cerraron los mercados y eso hizo que toda la población empezara a comprar en los supermercados. No había otra opción que esa, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de que se puede analizar el comportamiento del consumidor también con estas medidas, ¿no? Y con lo otro, también es un punto que, como tú dices, para discutir, que lo hemos hablado mucho, del aprovechamiento de estos programas que tienen muchos recursos y que efectivamente también debería, creo yo, debería de influir en los consumidores, ¿verdad? O sea, también debería haber como una especie de diseño, de publicidad para que los consumidores tuvieran más conciencia de la importancia de consumir los productos cercanos y locales. Eso no hay. Se está dirigiendo toda la publicidad a los productores y no hay nada hacia los consumidores, que creo que por ahí. Fíjate, eso que comentas es súper importante porque al final seguimos observando cómo solo está el programa para responsabilizar, como siempre, a los campesinos que producen los alimentos y no responsabilizar a los consumidores que tenemos que acudir a esa producción. Pero bueno, mira, como siempre el tiempo se agota y estos temas nos dan para seguir discutiendo y analizando. Pues te agradecemos muchísimo tus aportaciones. No sé si quisieras cerrar y con alguna de tus conclusiones de este artículo que tú publicas en Cuadernos del Sur en el número 50. Bueno, ahorita como mencionaba, hay nueva información que hay que seguir, yo digo, invitar a que sigamos trabajando sobre ella, seguir discutiendo y actualizando estos datos para tener una mayor reflexiones con más datos, ¿no? Que nos permitan ya concluir un poco más sobre esto que dejamos abierta varias líneas de investigación en el trabajo. Creo yo que eso es lo que sigue. Invitarnos a continuar con este tema que es muy importante en términos sociales y de salud para la población también. Pues muchísimas gracias, Dolores, por comentarnos estos hallazgos y como ven, amigos y amigas, esto es lo que seguimos conversando en su programa Ciencia y Realidad. Como ven, las investigaciones que hemos presentado son con un contenido de investigación empírica, es decir, investigaciones importantes en el sentido de que no solamente hacen toda una argumentación teórica, sino que además están contrapuestos a la realidad empírica que estas y estos investigadores tuvieron, que se atrevieron a salir a campo, a ir a entrevistar a productores en el campo y en estas realidades de diferentes partes de nuestro país. Pues muchas gracias y nos estamos viendo. Que pasen buena tarde.